Buen día, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, buen día. Buenos días, profa. ¿Bien y usted? Bien, muchas gracias. Muy bien, chicos, pues aprovechemos el tiempo para que puedan trabajar todo lo necesario para esta ocasión y también para que me digan cómo van con sus proyectos. ¿Ahí la llevan? Híjole, cuando todo está en silencio, no sé qué pensar. Dejémoslo en el que calla otorga para no tener malos pensamientos. Muy bien, chicos. Pues, a ver, permítanme, antes de... Ya estamos en la séptima unidad de nuestro programa, chicos. Ahorita les muestro el programa. Ya saben que habitualmente se los voy mostrando en diferentes momentos para que ustedes chequen el avance que llevamos y que estamos cumpliendo con abordar cada uno de los temas que nos solicitan en el programa para que la asignatura como tal la podamos abordar completa. Como les he dicho en diversos momentos, esta asignatura en particular la utilizamos de una manera más empírica o bien más, relativamente menos estructurada. ¿A qué vamos con esta parte? ¿O a qué voy, mejor dicho, con esta parte de relativamente menos estructurada? A que justamente es cada uno de las pruebas cuantitativas, paramétricas o no paramétricas, o nuestra estadística inferencial, que es lo que hemos estado viendo en el 90% justo de estas pruebas, se aplica no necesariamente en nuestro quehacer educativo, no necesariamente con la firme intención de pensar, oh, ahora necesito aplicar la prueba de Pearson, ¿ok? O sea, no necesariamente va por esa línea la práctica que nosotros ya hacemos en nuestro quehacer docente con estas pruebas. La realidad es que aplicamos ya las pruebas de una manera muy práctica para sacar nuestros resultados, que cualquiera que sea que necesitemos, ya sea que necesitemos bueno, evidentemente promedios, y ahí está, ahora utilizamos nuestras medidas de varianza, también sacamos niveles de aprovechamiento,
niveles de rendimiento. Ojo, una cosa es el aprovechamiento, otra cosa es el rendimiento. Niveles también puede ser de competitividad, esos son muy poquitos, pero niveles de competitividad en el grupo o niveles de deserción en el grupo también puede ser. Entonces, todo eso ya lo vamos como que haciendo y regulando de una manera muchísimo más empírica, sin la necesidad de decir, acabo de utilizar la prueba de la media o acabo de utilizar la prueba de Friedman, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo aplicamos, llegamos a los resultados y listo. Al final del día es algo así como que nuestro disco duro ya lo tiene guardado y en el momento de aplicarlo ya sabemos cómo hacerlo o qué hacer. Y cuando nos piden un informe o una investigación o una situación con una estructura mucho más metodológica, entonces sí, ahí sí aplicamos esta parte de de los diversos, bueno, ya como tal, colocamos la prueba y entonces se desarrolla la prueba dentro del documento, ¿ok? Haciendo el ejercicio con los datos, evidentemente, que nosotros vamos obteniendo en en nuestro, en el desarrollo de la misma prueba y que ya teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es importante que veamos que realmente tiene un sentido muy, muy práctico esta asignatura, aunque definitivamente nosotros estamos viendo la parte teórica, pero es más práctica, porque como es el respaldo cuantitativo, los porcentajes o los números que se arrojan en nuestro trabajo, por eso funciona de esa manera, ¿sale? ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita vamos justamente aquí. Vamos en la unidad 7, que es el análisis de asociación paramétrica. Y justamente hoy abordamos los dos puntos que nos faltan de este análisis de asociación paramétrica. Los compañeros ayer nos hicieron favor de hablar de la regresión y predicción y del coeficiente de Pearson. Ahorita también por el tema que corresponde de la correlación lineal y de la prueba de validez entre dos valores pues sí, de varianza o valores R, abordaremos lo que procede de estos temas, ¿sale? ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido ya les mostré nuestro avance, vamos bien y terminaremos en tiempo y forma nuestro programa, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues vamos platicando entonces de esta situación. La correlación lineal y la regresión lineal, tomando en cuenta ambas en su manera simple, son métodos estadísticos que estudian la relación lineal que existen entre dos variables. Ojo, recordemos, hagamos esta regresión. Recordemos que todo el trabajo que se hace metodológicamente, tanto cualitativo como cuantitativo, es a raíz de la hipótesis, ¿ok? Y específicamente en la rama cuantitativa, la hipótesis, sacamos de la hipótesis nuestras variables. Y estas variables entonces, para efectos de aplicar nuestras pruebas de medición o nuestra estadística, vamos a darles algún valor numérico, ¿sale? ¿Vale? O a lo mejor ya lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, por eso existen estas dos variables y ambas variables van a tener su respectivo valor. Antes de profundizar en cada uno de ellos, es conveniente destacar algunas diferencias, ¿ok? Entre la correlación lineal y entre la regresión lineal simple. Ahora bien, la correlación como tal cuantifica cómo se relacionan las variables,
¿ok? Mientras que la regresión consiste en generar una ecuación, un modelo, una fórmula, ¿ok? Para que, basándose en la relación que existe entre ambas variables, podamos llegar a un valor. Es decir, la correlación nos da el valor numérico de cada una de las variables. Y la regresión nos da la formulita para que este valor que nos dio la correlación se coloque dentro de la formulita y entonces con los dos juntos lleguemos a un resultado. ¿De acuerdísimo? Eso nos permite entonces entender y llegar a un cálculo. Este cálculo definitivamente va a ser entre las variables porque son los datos numéricos que tenemos, tanto la variable independiente como la variable dependiente, que pueden ser X y Y, si queremos colocarlos o suplirlos alfabéticamente de alguna manera para efectos de la fórmula. Y esto nos va a dar como resultado una causa y un efecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una variable dependiente y una variable independiente, necesariamente va a existir una causa y un efecto. ¿De acuerdísimo? Esto nos lleva a un punto experimental. Y este punto experimental es manejado de una manera muy sutil, porque suele emplear datos que en nuestras variables son controlados. ¿Ok? Recuerden que cuando se genera una investigación experimental, el investigador es el que controla todo lo que compone nuestro experimento. Entonces, en este caso, hablando de un nivel experimental, los datos que se ocupan dentro de pues sí, este trabajo de investigación experimental son controlados, ¿ok? Para que simplemente sean medidos, ¿ok? Pero que se midan con la mayor precisión posible. Recordemos lo que pasaba anteriormente, que nos salían en algunos resultados algunos decimales y demás, pero al final del día el resultado no se puede leer como tal con decimales porque estamos hablando, en nuestro caso, en el área educativa, estamos hablando de personas. Entonces, no podemos cortarle el punto 5 a la persona, ¿no? Entonces, ahí se redondea, ¿ok? Y entonces ya se habla de esta parte de los enteros porque debe de existir una concentración de la información. Entonces, al concentrar esta información, se genera por norma general, valga la expresión, que los estudios de correlación lineal proceden a la generación de modelos de regresión lineal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que decíamos en un inicio, los de correlación lineal son los valores de nuestras variables y los de regresión es nuestra formulita. Entonces, la formulita no funciona sin los valores. Entonces, por eso los estudios de correlación lineal generan los modelos de regresión lineal, ¿ok? Para que se analicen ambas variables y estas nos den un resultado con, digamos, una mayor efectividad. ¿Sale, vale? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, profa. Okidoki. Ahora bien, para poder generar, ya saben que tenemos nuestros esquemitas de las curvas y etcétera. Entonces, para poder generar justamente este análisis de correlación debemos de tomar en cuenta la tendencia lineal. ¿Por qué? Porque es como aparece graficado, digámoslo así, en nuestra, valga la expresión, en nuestra gráfica, nuestros resultados. Recordemos que tendríamos resultados positivos o tendríamos resultados negativos dependiendo dónde nos aparezca la curva. Ahora, como estamos hablando de tendencia lineal, aquí se suma en cuanto a la gráfica una recta. Por eso ahí está la grafiquita como si fuera un histograma lineal. Al final del día, lo importante de esta tendencia es que nosotros podamos ubicar qué es lo que realmente nos funciona, porque vamos a encontrar diferentes modos de interpretar esta información. ¿A qué voy? Tenemos el modo
nulo, pequeño, medio, moderado, alto, muy alto, etcétera, dependiendo de cómo nosotros tengamos distribuido tal vez nuestra gráfica. Y se acuerdan del plano cartesiano que nos enseñaron desde, ese sí nos lo enseñaron desde la primaria, donde está la gráfica completamente así. ¿Sale, vale? Y entonces ahí es justamente donde podemos ver todas estas medidas, también en positivos y en negativos. Nosotros no lo vemos tan completísimo. Nada más nos vamos a la línea, ¿no? Donde nos marcan los negativos y los positivos. ¿Sale, vale? Y entonces, en ese justo sentido, nosotros tenemos que ver para qué lado se va nuestra tendencia hacia una, digámoslo en términos académicos, ¿no? Hacia un rendimiento académico negativo o hacia un rendimiento académico positivo para ver cómo están funcionando los alumnos, cómo se están desempeñando los alumnos en clase. ¿Sale, vale? Y entonces eso definitivamente nos va a llevar a tener un gráfico entendimiento, digámoslo así, un gráfico entendimiento de lo que nosotros estamos trabajando con nuestros grupos. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí entendamos conceptualmente con esta tendencia lo que les he venido explicando de la regresión y la correlación. ¿Sale, vale? Voy a avanzar. 3, 2, 1, se avanzó. Ok, tomemos en cuenta lo que les decía hace un momento. Tenemos nuestras variables, tanto la dependiente como la independiente, y esto nos va a llevar a que tengamos diferentes modos también, ¿por qué no?, de analizarlo, porque para estudiar esta relación lineal deben de existir nuestras variables y es necesario disponer de diversos parámetros. Estos diversos parámetros, que son al final del día nuestros datos numéricos, nos van a permitir cuantificar nuestra relación, ¿ok? O sea, la relación entre X, Y, la relación entre variable dependiente e independiente, ¿sale? ¿Vale? Esto puede ser aleatorio, ¿sale? Porque a lo mejor nosotros le queremos dar mayor peso o queremos nosotros encontrar qué es lo que sucede con nuestra variable independiente o viceversa, qué es lo que sucede con nuestra variable dependiente, ¿sale? ¿Vale? Y entonces ahí tenemos que tomar en cuenta nuestra covarianza. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir ver las escalas que estamos midiendo, ¿ok? Ver qué rangos numéricos tiene nuestra variable dependiente, ver qué rangos numéricos tiene nuestra variable independiente. Y eso nos va a ayudar a llegar a tomar en cuenta o a conocer o a echar mano, por decirlo así, de las fórmulas que cada uno de los autores, como ayer, por ejemplo, que nos hablaban de Pearson, que cada uno de los autores nos comentaba en la sesión, ¿sale? ¿Vale? Y que nos colocaron la formulita. Todo esto rescatamos de lo dicho anteriormente, es para que nosotros veamos nuestro lado positivo y nuestro lado negativo de los resultados, ¿ok? Ojo, cuando pueden existir correlaciones tanto positivas como negativas perfectas. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos aparecen los números enteros, positivos o negativos, pero nos aparecen los números enteros. ¿Sale, vale? Y entonces ahí es cuando o sea, como que todo lo tenemos ahora sí tal cual, fríamente calculado. Cuando nos salen fuera de la asociación alguna medida, entonces, dependiendo de la cantidad que nos salga, ahí vemos esta asociación, lo que les decía hace un momento, si es pequeña, si es nula, si es moderada, etcétera. ¿Ok? Dependiendo de los resultados que nos arrojen. Pero eso ya depende, bueno, eso ya depende o ya lo vemos en los resultados que nos arrojen una vez que se aplicaron las fórmulas. Recuerden, una de las ventajas que podemos tener en la aplicación de las fórmulas que ustedes quieran de esta
parte cuantitativa de nuestra metodología es que vamos a tener todos los datos, todos los datos. Si acaso nos faltará uno, pero ese dato habitualmente se deduce muy fácil. Entonces, siempre tenemos todos los datos. Las fórmulas evidentemente ya están preestablecidas y ya nos indican qué es cada una de las cosas y eso nos lleva a que tengamos un acercamiento mucho más sencillo con estas correlaciones. ¿Sale, vale? Les voy a anotar en el chat los coeficientes que se llegan a dar en este rango de análisis el análisis de la asociación paramétrica, ¿ok? Y para que los tengan presentes, porque se los voy a explicar, pero como no están, si no me equivoco, no están escritos ahí en la diapositiva. Entonces, bueno, los nombres se los coloco aquí en el chat. Chucu, chucu. Listo. Ahí está. Ya los tienen en el chat, los coeficientes. ¿Sale, vale? ¿Ya los vieron? Sí, profe. Muy bien. Ahora, les voy explicando cada uno. El de Pearson ya nos hicieron favor de explicarlo ayer, pero de todas formas lo doy un recuerdo rápido de lo que nos contaban el día de ayer. La correlación de Pearson nos funciona para, definitivamente sí, nuestras variables, pero dentro de una distribución normal. ¿A qué refiere esta distribución normal? A que veamos las cantidades tal cual son, las suplamos en la fórmula y eso nos va a ayudar a tener los valores con alternativas. Ellos les llaman, en términos estadísticos, alternativas extremas. Cuando son alternativas extremas es cuando los números nos dan cerrados, cuando los números o los resultados nos dan perfectos, digámoslo así, positivo o negativo, los números nos dan perfectos. Entonces, habitualmente en la correlación de Pearson suele resultar de esa manera, habitualmente. ¿Ok? Ahora, la correlación de Spearman se emplea cuando los datos son ordinales, de intervalo, o bien cuando no satisfacen la condición de la normalidad de la variable. Es decir, cuando tenemos datos muy, valga la expresión, muy diferentes, para no repetir variable, muy diferentes. Tenemos datos bien diferentes. Pero al final del día, a pesar de que los datos son súper diferentes, llegamos a resultados normales, ¿ok? Aunque antes de aplicar, digamos, la fórmula como tal, vemos que los resultados están muy disparados tal vez, ya en el momento de aplicar la fórmula llegamos a resultados reales, a algo que puede ser tangible con nuestro grupo de alumnos, tangible con los resultados de las evaluaciones de los alumnos, ¿ok? Y este método es no paramétrico. ¿De acuerdísimo? Por cierto, va muy de la mano con los paramétricos por la estructura que lleva, pero este método es no paramétrico, a pesar de que está dentro de la correlación lineal. ¿Ok? Y el modelo la correlación, perdónenme, la correlación de Kendall es otra alternativa para utilizar dentro de la correlación lineal y es no paramétrica también, pero entra en este estudio porque trabaja con rasgos, ¿ok? Es decir, que se puede emplear y está disponible cuando hay pocos datos. O sea, ¿se fijan la diferencia? La de Spearman es con muchos datos y muy locochones. Y Kendall es poquitos datos. ¿Ok? Cantidades pequeñas tal vez, pocos datos, pero debe de existir justamente una correlación en estos datos.
¿De acuerdísimo? Debe de existir una posición, justamente por eso ocupa los rangos, una posición de rango entre una y otra. Y justamente el hecho de trabajar con rangos, aunque sean cantidades pequeñas, con rangos, estos rangos nos van a permitir obtener justamente los datos que nosotros necesitamos y ligar la información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener justamente lo que necesitamos, ¿ok? Nuestra significancia, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a poder confirmar nuestra hipótesis o negar nuestra hipótesis, dependiendo lo que estemos haciendo. Ahora, otra de las ventajas que tenemos, ojo, no quiere decir que así sean tal cual. Tengan mucho cuidado en este detalle. Las ventajas que podemos tener, permítanme, ¿puedo avanzar, chicos? Sí, Muy bien. Esto ya se los dije. Ahí está. Las ventajas que podemos tener cuando nosotros analizamos la correlación en el empleo de cualquiera de estas, de estos modelos o de estas, pues, fórmulas de correlación, es que nosotros debemos de tener bien claro lo que queremos, ¿ok? Y que aparte ya existen test predeterminados. Y estos test predeterminados nos ayudan a obtener los resultados. ¿Se acuerdan del test student? Ese es uno de los test que ya está predeterminados. Ojo, que en formato un test o una encuesta ya esté predeterminada, no quiere decir que en contenido, es decir, en el contenido de las variables de ese test, sea idéntico a lo que nosotros queremos obtener en nuestra investigación. Ahí es donde entra este detalle importante, porque nosotros tenemos que adecuar, podemos utilizar el mismo formato, con hasta las mismas respuestas porque ya están preestructuradas, pero, ojo, pero nosotros debemos de cambiar justamente el contenido de las preguntas. ¿Sale, vale? Y este contenido de las preguntas justamente es el que nos va a ayudar a generar para nosotros, para nuestra investigación, nuestra correlación entre nuestra X y entre nuestra Y, entre nuestra variable dependiente y entre nuestra variable independiente. ¿Ok? ¿Para qué? Para que otra vez rescatemos esa parte. Logremos logremos confirmar nuestra hipótesis nula o alternativa, dependiendo lo que nosotros estemos trabajando en nuestra respectiva investigación. Y entonces eso nos va a ayudar a que lo tengamos mucho más claro. Hay que tomar en cuenta que nuestro análisis va a tener sus respectivas condiciones acorde a lo que se aplica, a lo que se indica y a lo que se muestra, ¿ok? Una cosa es lo que nosotros aplicamos, otra cosa es lo que las variables nos dan y otra cosa es lo que podemos mostrar, o sea, la ecuación que nos muestra realmente, porque nosotros podemos tener un tentativo resultado, ¿no? Y una vez ya aplicado con alguna de las muestras, con alguna de las, de las fórmulas de coeficiente, ya los resultados van a ser diferentes. ¿Sale, vale? Y entonces ahí, o pueden ser iguales también. Podemos encontrar cualquiera de las dos opciones. Pero tomen en cuenta estos detalles. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo vamos analizando nuestra correlación acorde a lo que aplicamos, acorde a lo que nos indica y acorde a la muestra. Todo relacionado siempre con nuestra hipótesis. ¿Sale, vale? Para tomar en cuenta todas las características que nos podemos encontrar en nuestra respectiva análisis de correlación lineal. ¿Sale, vale?
Esto es en cuanto al análisis de correlación lineal. Esto nos lleva también a que tomemos en cuenta dentro de estas características los elementos que la componen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta todas las cantidades y las nuevas cantidades que nosotros podamos obtener también dentro de nuestras respectivas, dentro de nuestros respectivos resultados y también dentro de la muestra, porque la muestra nos puede dar otro resultado también, diferente a lo que nosotros teníamos preestablecido. ¿Ok? A lo que voy con preestablecido es que nosotros hacemos empírico las cosas y nos dan resultados bastante atinados porque no es tan complicado la matemática que nosotros empleamos o la estadística que nosotros empleamos. Pero evidentemente cuando ya se aplica una fórmula son más precisos los resultados. Entonces ahí es donde puede entrar o no una pequeña diferencia en nuestra muestra. Hay que tomar en cuenta esos detalles. ¿Sale, vale? Tomemos en cuenta que en nuestras fórmulas la R minúscula es el coeficiente muestral. Para que no se nos olviden. Acuérdense que les dije, vayan recordando lo que significa cada una de las letritas. Porque luego, eso es lo que a veces nos confunde un poquillo. ¿Sale, vale? ¿Podemos avanzar, chicos? Sí. Vale. Ahora, tomando en cuenta, sí estamos bien. Tomando en cuenta justo esto que les decía del valor de, ¿dónde estás aquí? De R, vamos hacia nuestra prueba de validez entre dos valores de R. Y aquí nos ponen R2. Recordemos que es el coeficiente de la muestra, ¿ok? La R. Entonces nos ponen R2 porque van a ser 2. Y nos lo ponen aparte grande porque van a ser justamente dos valores los que nosotros vamos a estar o vamos a intentar encontrar a raíz de lo que la prueba o las pruebas de coeficiente nos vayan marcando. ¿Sale, vale? Esto nos va a permitir a su vez que podamos volverlo todo un solo problema. ¿A qué voy? No ha dejado de ser un problema, todo un solo problema desde el principio, pero habitualmente separamos las variables. Entonces, se convierten en datos únicos, digámoslo así. ¿Sale, vale? Entonces, el punto de esta operación o de esta prueba de validez entre dos valores es que estos dos valores al final del día se unan, de una u otra manera se unan y entonces nos permitan encontrar la generalidad de nuestra investigación o la generalidad de los datos para que podamos obtener los resultados con una mayor certeza, ¿no? Con un rango de error muchísimo menor. También recordemos que en las pruebas, tanto paramétricas como no paramétricas, nos han hablado de justamente estos rangos de error. Entonces, justamente de eso se trata esta parte, que nosotros logremos, aunque se utilicen dos valores, hacer uso de esta, pues sí, de las fórmulas que son las mismas, las mismas anteriores, la de Pearson, la de Spearman y la de Kendall, que nos ayudan a que podamos entender esta parte cuantitativa, ¿ok? Porque al final del día, también se le nombra o lo podemos encontrar como un test de hipótesis de R, ¿ok? Y va completísimamente de la mano con lo que con lo que los compañeros ayer nos enseñaron de lo de Pearson, y eso nos permite darle una interpretación, por supuesto, a la
correlación. ¿Por qué? Porque esta estimación de nuestro coeficiente nos permite también que nosotros veamos justamente cómo a partir de dos valores podemos llegar a un mismo resultado. Y ese mismo resultado es lo que nosotros ya teníamos previamente establecido. ¿Ok? Entonces, esta es la parte donde les digo que la realidad es que no es nada complicado, porque al final del día, además de que estamos comprobando nuestra hipótesis, además, ojo, que estamos comprobando nuestra hipótesis, también estamos comprobando lo que nosotros ya habíamos predicho u observado. ¿Sale, vale? ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, profe. Vale. Esta correlación lineal como tal, aquí podemos ver cómo se podemos interpretar los resultados. Al final del día, tomemos en cuenta que estamos viendo el análisis, ¿ok? Y el punto de esto es que nosotros sepamos interpretar los resultados que encontramos en la estimación de nuestro coeficiente determinado, en este caso R2 o R cuadrada, dependiendo de cómo lo encontremos graficado, ¿no? O escrito, pues. Entonces, esto nos muestra de alguna manera cómo, acorde a los resultados, vamos a ver esta variabilidad de los datos, ¿ok? Que se explica acorde a la asociación justo de las dos variables que comentábamos, X o Y, ¿ok? Puede ser que X influencie o cause alguna modificación en Y, o puede ser que viceversa Y influencie a X, o que X y Y sean influenciadas por otro tercer factor. Y entonces justamente ahí es donde vemos estos parámetros que tienen en la pantalla, donde vemos que no existe relación, una relación, correlación, perdónenme, no existe correlación, la correlación es positiva, la correlación es negativa, existe una correlación perfecta, existe una perfecta pero negativa, existe una correlación perfecta pero positiva, y entonces ahí vamos a poder ver, dependiendo de los resultados que podamos encontrar acorde a cómo podamos nosotros graficar. ¿Ok? Esto se ve mucho más claro dependiendo de cómo lo podamos graficar, porque eso, bueno, ahorita les voy a enseñar los ejemplos de las imágenes en los gráficos, y de hecho también para encontrar esta relación entre las variables, creo que ya les había dicho anteriormente, que no sé si se acuerdan cuando vimos geometría en la prepa y trigonometría, que vimos, creo que es en trigonometría, ¿no? Lo de seno, coseno y tangente. Y que estos tienen sus tablitas de valores, justamente también para que nosotros podamos sacar esta distribución de las, pues sí, de confianza, de las varianzas, etcétera. Existen unas tablitas de valores que nos ayudan a que ese valor que nos solicita la fórmula ya lo encontremos en la tablita. ¿Ok? Entonces, estos los vemos graficados de la siguiente manera. ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, profe. Vale. Bueno, está en inglés. ¿Sí sabemos inglés? Yo creo que sí. Ahí está. ¿Sale? Este es el 0. Ya ven que les digo que nada más es la línea. A partir de 0 a positivo y 0 a negativo. Entonces, aquí podemos obtener todo lo resultado positivo
Y cuando llegamos al 1 es positivo perfecto, pero entero, ¿ok? El número entero. Y cuando acá tenemos todo lo negativo, y negativo en decimales, digamos, esto que les estoy señalando, y cuando llegamos al 1 negativo o números enteros negativos, son los perfectos negativos. ¿De acuerdísimo? No los vemos graficados. Digo, ahorita nada más es para que vean la diferenciación entre uno y otro lado. Pero no los vemos graficados así tal cual, como línea. Los vemos más diagonales. Recordemos que, bueno, el ejemplito era una figurita relativamente muy imprecisa. Cuando les enseñé la tendencia lineal, que estaba como un electrocardiograma con una flechita. Realmente no es un electrocardiograma tampoco lo que nosotros encontramos. Para encontrar un electrocardiograma en alguna investigación de nosotros tendría que ser como que tipo de los resultados de la generación en todos los ciclos escolares. Porque evidentemente ahí va a haber alguna situación que suba, baje o que permanezca y ahí va a haber movimiento, ¿sale? Entonces, habitualmente solo encontramos estos resultados. Ahí va. Este es 1. Si se fija, este sería el 0. Hacia acá es lo positivo, hacia acá sería lo negativo. Entonces, esta es la positiva perfecta. Nuestra línea va recta hacia arriba. ¿Ok? Digamos que su tendencia es que inició de 0, pero va para arriba, digamos, arriba al frente. Va como avanzando. ¿Ok? Esa es la positiva perfecta. Ahora, la negativa perfecta es obviamente al contrario. ¿Ok? Así. Ahí está. ¿Sale, vale? Así es como se ven graficados nuestros coeficientes de correlación y bueno, que tiene que ver con el coeficiente de correlación R2 o R cuadrada, que es el que toma en cuenta dos variables. ¿Ok? Tomemos en cuenta este detalle, chicos. El utilizar nuestras variables y tener la conciencia, porque hay que estar bien conscientes del valor numérico que puede tener cada uno y etcétera. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta los valores de nuestras variables tienden a ser más importantes o más alto la eficiencia de nuestro trabajo para obtener justamente estos resultados enteros perfectos, ¿ok? Y para poder predecir también de una manera correcta el valor de una variable dado el valor determinado de la otra variable, que se compense, ¿ok? Aunque sean datos pequeños o aunque sean datos grandes, pero que relativamente se compensen. No pueden ser idénticos, eso estaría bastante extraño y locochón. No pueden ser idénticos, pero sí puede haber una relación muy mínima o una diferencia muy mínima y eso nos permite valorar el nivel de concordancia de nuestras dos variables, ¿de acuerdo? Porque al final del día esta valoración y la asociación que vamos a tener nosotros cuantitativamente de cada una de las variables y de ambas variables, cuando las estemos trabajando, nos van a permitir justamente aplicar estos modelos o estos coeficientes de correlación. ¿Ok? Tomando como primer paso ubicar nuestras variables, cuál es dependiente, cuál es independiente, qué valor tiene cada una, para que nosotros, ya teniendo los valores, es como si les digo, ¿cuántos se sacaron en el primer parcial? Y ya se saben sus digo, ¿qué promedio tienen de la materia? Perdona. Es como si les digo, ¿qué promedio tienen de la materia? Y entonces, ustedes ya saben su calificación del primer parcial.
Esa es independiente porque esa ya no va a cambiar. Pase lo que pase, no va a cambiar. Y entonces todavía no saben su calificación del segundo parcial. Esa es dependiente. ¿Por qué? Porque depende tal vez de de los décimos que tengas en el primer parcial o de los trabajos que todavía faltan por entregar. Pero ok, ya, llegamos al resultado de esa parte. ¿Ok? Entonces, ambas calificaciones ya saben que son con decimales. Al utilizarlas y suplirlas en su respectiva fórmula, teóricamente nos deben de salir decimales, porque ambas cantidades tienen decimales, pero dependiendo de cómo están esos decimales, ahí está el equilibrio, fíjense, dependiendo de cómo están esos decimales nos van a llevar a esta predicción del tipo de variable o de la correlación que puede existir entre nuestras variables, si es precisa o no es precisa, si existe una regresión lineal o no existe una regresión lineal, es decir, si nos vamos hacia lo positivo para adelante o nos vamos hacia lo negativo, aunque sean números enteros. Puede ser que nos resulte negativo en cuanto a reprobatorio, pero entero, y entonces es un negativo perfecto. O puede ser que nos salga un positivo, positivo, es decir, aprobatorio y para adelante. ¿Ven? O sea, por ahí, hacia allá va en nuestro trabajo este valor de los coeficientes en cuanto a las correlaciones, tomando en cuenta nuestras variables dependientes, independientes, cómo las podemos medir. Hay que tomar en cuenta siempre que tengamos todos los datos de cada una de nuestras variables, que sepamos cómo cuantificar estos datos de nuestras respectivas variables y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? No, ¿Todo bien parece ser? Sí. Muy correctos. Ok, chicos. Pues, déjenme ver qué tenemos en la plataforma. Déjenme ver. Ya tienen su actividad. Muy bien. Ya tienen su actividad en la plataforma, chicos. Por favor, realícenla. Y cualquier duda o situación, me avisan. ¿Sale, vale? sí, mis gracias. Gracias a ustedes, chicos.
Chicos, voy a una escala técnica, no me demoro.
¿Cómo van, chicos? ¿Si pudieron abrir bien su documento y todo?
Ok, chicos, ya es hora. Por favor, entreguen en tiempo su actividad. Si ya la terminaron, qué maravilla, ya súbanla y ya no tienen pendientes más de la actividad, más que su proyecto, continuar con él y respectivo, su respectiva infografía de la unidad 7, que es el análisis de aspectos paramétricos para que ya casi completamos. Recordemos que la semana que entra ya es nuestra última semana y ya siguen nuestros exámenes. Entonces hay que echarle ganas y hay que seguir con los temas que nos faltan. ¿Se le vale? Ojo, todavía tienen chance la próxima semana de expresar sus dudas si es que las hay. ¿Se le vale? Para el examen, para el proyecto, pues ya, era hasta hoy, pero no me contestaron nada. Espero que todo vaya bien. ¿Sale, vale? Les agradezco su atención y su asistencia, chicos. Nos vemos la siguiente sesión. Pasen bonito día, chicos. Bye, bye. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, bye.